Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos otra vez, todos aquí, un miércoles reunidos. Y bueno, si han estado asistiendo los miércoles, saben que estamos estudiando los capítulos de Lucas. El día de hoy vamos a estudiar Lucas 9 y 10, solo para que lo tengan en mente y puedan también ir viendo abriendo su Biblia. No vamos a leer todos los capítulos, cada versículo por versículo, porque realmente es muy extenso, pero me he tomado la libertad de resaltar las historias que son más memorables de parte de Cristo Jesús. Recordemos que pues realmente estudiar el Evangelio es fortalecer nuestra fe y poder seguir sus pasos. Así que antes de empezar les voy a pedir que nos tomemos un minuto solo para orar y poner ese tiempo en manos de Dios. Así que vamos a ponernos de pie un minuto nada más y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. ¿Sí? Bien, cerremos nuestros ojos y oremos. Dios bendito, te damos muchas gracias porque hoy miércoles nos permites tener la vida y la dicha de escuchar tu palabra que con tanto amor nos has dejado escrita, Dios. Tenemos acceso a ella no solo para estudiarla, sino también para ser hacedores de tu palabra, así que háblanos a todos de manera individual y de manera poderosa para que podamos hacer prodigios y milagros en tu santo nombre y así expandir tu reino. Te damos gracias por esta noche, por este miércoles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. He dividido esta predicación en 10 partes. No se angustien, no son partes tan extensas. Simple y sencillamente es para poder seccionar cada versículo de cada capítulo y poder entenderlo de una mejor forma. La primera parte, vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, pero no difiere mucho de la Reina Valera. Así que si me acompañan, Nueva Versión Internacional dice así: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo también Jesús: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben, bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Último versículo de esta parte. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Esta primera parte de la predicación nos hace ver que este mundo en aquel entonces tenía muchos enfermos, tenía muchas necesidades. Jesús lo sabía y por eso envió de 2 en 2 a sus discípulos a predicar a las diferentes partes a las cuales las haya enviado de manera individual. Hoy día yo te pregunto, ¿crees que hay algún enfermo cerca de ti? Quizá alguien con dolencia y que tú no lo has notado. Jesús nos envía con propósito a compartir de su palabra y con constancia también. Estar aquí sentados es un buen indicio de que queremos fortalecer nuestra fe, lo cual es importante. Pero me pongo yo a pensar, si cuando veamos a Jesús, porque un día todos moriremos y probablemente estemos delante de su presencia, será más importante el que Él nos pregunte: ¿cuántas veces leíste la Biblia mientras estabas en la carne? ¿O a cuántas personas les compartiste de mi amor? Y yo creo que la segunda pregunta es mucho más probable que Jesús nos cuestione respecto a ello. Y haciéndolo parte de nosotros, deberíamos tener este llamado como algo primordial. No es solo teórico, no es solo escuchar la palabra de Dios. Esta semana me tomé la libertad porque en verdad a veces no tengo un devocional por seguir, no porque no lo quiera, sino porque a veces me gusta leer la Biblia libremente. Y la verdad que leí en esa semana los 66 capítulos de Isaías. Sinceramente, si pude entender el 10% de todo Isaías, fue mucho. Es un libro muy complejo y poco pude entender de las profecías allí, pero lo que me gustó fue que por medio de esa lectura hubo muchas promesas a mi corazón y sobre todo hubo un llamado constante a compartirle de ese amor a las personas a mi alrededor, porque justamente eso es lo que Dios busca hacer con nosotros en su palabra, que su amor entre en nuestras vidas, lo podamos sentir, pero no seamos egoístas y nos quedemos hasta allí, sino compartamos con otros del amor de Dios. Porque haciéndolo podemos hacer justo eso, sanar a la gente, como leemos en el versículo 6. Sanar a la gente de sus distracciones, sanar a la gente de sus necesidades. Miren, otra analogía que también veía es que en un trabajo poco importa
qué tanto sepas teóricamente. Cuando llamas a un trabajo te van a preguntar de tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahorita? ¿Qué tan hábil eres para resolver problemas, para tratar con otras personas, para adaptarte a las exigencias del trabajo? Viéndolo como en el reino de los cielos, cuenta más la experiencia también que la teoría. Podemos estudiar una y mil veces Isaías, Lucas, como lo estamos haciendo, pero si no lo aplicamos y lo llevamos a la experiencia en nuestras vidas y a la de otros, pues poco estamos logrando. En el reino de los cielos, como en la vida laboral, también necesitamos tener experiencias que sanen a otras personas, escuchar. Las personas quieren ser escuchadas, y si nos detenemos podemos descubrir cosas de las cuales quizá no hemos notado, que hay dolencias más grandes que las que quizá nosotros tenemos. La iglesia no puede ser solo un lugar de convivencia, debe ser el parteaguas para un movimiento constante. Nosotros debemos de buscar estar en movimiento, hablándole a otros, teniendo ese amor de Dios con nosotros, porque eso es la voluntad de Dios y lo acabamos de leer. Tu vida diaria es tu campo misionero. Tal vez no estás en otro país actuando como misionero, pero puedes serlo aquí, en tu comunidad. Todos tenemos un llamado de manera individual, pero todos hemos sido llamados a evangelizar. A ustedes podrán decir, yo no soy evangelista, pero todos tenemos un llamado a evangelizar y podemos hacerlo de la forma en la cual estemos laborando, estemos caminando, estemos simple y sencillamente transportándonos de un lugar a otro. Podemos tener la oportunidad de enseñarle a otros de Cristo. Cada conversación debe de ser una buena excusa para introducir el amor de Dios en la vida de otros. Y esa fue la primera parte, así que no estuvo tan larga. Vamos a la segunda parte. Lucas 9, capítulo 9, versículo del 18 al 20. Si me acompañan a leer, les recuerdo, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En esta parte es cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Dice lo siguiente: un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Respondieron: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro respondió: el Cristo de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, esto fue hace 2000 años, ya tiene mucho tiempo, pero preguntándonos para nosotros de manera individual, ¿ustedes quiénes piensan que es Cristo? ¿Y qué lugar le dan a Jesús en sus vidas diarias? ¿Realmente qué tanto valor tiene y qué tanto impacto están teniendo en sus vidas diariamente Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida y acaso caminas con Él diariamente? ¿Le das la oportunidad de tomar el control de tus pensamientos? ¿O las preocupaciones de la vida te inundan y te hacen olvidar que tienes un Dios que abrió el mar, que sanó enfermos, que devolvió la vista a los ciegos? ¿Lo dejas entrar en tu vida totalmente? ¿Acaso mi idea de Jesús viene de lo que otros me han dicho o de una convicción personal? Porque probablemente alguien nos ha hablado de Cristo, probablemente esa es la razón por la que estamos aquí. Pero ¿qué tan grande es nuestra experiencia personal con ese Cristo del cual oímos constantemente en la Biblia? Si hoy tuvieras que responder sin ayuda de nadie, ¿qué dirían realmente que es Jesús en sus vidas? No pueden ayudarse de nadie. ¿Qué dirían? Y es una pregunta para ustedes. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién fue Jesús para mí el día de hoy? ¿He tenido un encuentro personal con Jesús o solo de oídas lo he oído en el pasado? O tal vez los miércoles cuando escucho la palabra. Es una buena idea para reflexionar, una buena pregunta para mantenerla, porque probablemente a veces nos inundan pensamientos que nos hacen olvidar lo poderoso que es nuestro Dios y las cosas magníficas y grandes que puede hacer tanto en nuestras vidas como en las de otros. Todos los problemas de la vida se resuelven cuando uno le da lugar a Jesús que le corresponde. Como Pedro lo afirmó, y lo voy a repetir: el Cristo de Dios. Así de sencillo, el Cristo de Dios, el poder de Dios. Ese era Jesús para Pedro. Esa fue la parte 2, ya vamos avanzando, así que no se preocupen. Vamos ahora a la parte 3, vamos ahora a Lucas 9, versículo 23 al 25. Jesús, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve
a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Muchos por ganar el mundo pues se han destruido a sí mismos, porque justamente quizá han tenido muchas riquezas, pero esas riquezas no le han dado la satisfacción que el amor de Dios sí nos da a los cristianos, y se han destruido a sí mismos con drogas, con alcohol, con vicios que al final nos destruyen a todos. Y mucha gente, tengo por allí un par de testimonios, se dan cuenta de que cosas como las que antes mencioné destruyen sus vidas y quieren dejarlas, pero no pueden, porque no conocen el poder de Cristo. Entonces, ¿cómo ellos confiarán en alguien de que ustedes no le están hablando? Yo soy una persona, ustedes son tal vez 70, 80, no los alcanzo a contar, pero el impacto que ustedes pueden tener sobre la vida de sus personas a su alrededor es algo que ustedes no se esperan, algo que no pueden contabilizar, y les aseguro que pueden transformar vidas si se dan a la tarea de escuchar a aquellos que tienen un vicio por allí oculto que no pueden dejar y que desean hacerlo, pero no conocen el poder y el amor de Dios por ellos. Un versículo tan sencillo como: nadie jamás ha odiado su cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, puede ser un excelente versículo para compartir y que otros entiendan que el amor de Dios nos inunda de tal forma que nos impide hacer cosas que nos dañen. Pero si ustedes no les hablan, ¿quién lo hará? Y esto no es un regaño, es solamente una reflexión. Tomar la cruz no significa cargar problemas cualquiera o los problemas ajenos. Significa morir a tu voluntad para vivir la voluntad de Dios en tu vida. Es decir no a todo lo que te aleja de Él. Renunciar a lo que tiene control sobre tu vida y que Dios tome el control de ella. Elegir obedecer aunque cueste. Yo sé que es difícil. La obediencia a Dios en su totalidad es muy compleja porque hay cosas con las que siempre batallamos. Tan solo el hecho a veces al despertar es muy probable que tengas más ganas de desayunar o de tomar un vaso con agua que orar. Es normal tal vez porque nuestra carnalidad nos exige eso. Pero ¿cuántos de ustedes se han tomado el tiempo de meditar en que un nuevo día ha comenzado, el sol ha salido y Dios nos lo ha regalado? Por lo tanto, sería increíble poder agradecerle por ese pequeño momento. Porque si lo hacemos, les aseguro que se sentirán saciados de una manera distinta a la que el alimento sólido no los puede hacer. Y de allí la importancia de ayunar. Recuerden que muchas veces le decían a Jesús, burlándose quizá a los fariseos, ¿por qué no ayunaban? ¿Por qué no estaban al pendiente de tener una comunión con Dios? Y Él les dijo, bueno, el novio está con ellos, ¿por qué habrían de hacerlo? Pero yo un día no estaré con ellos más y entonces tendrán que ayunar. Entonces yo les pregunto a ustedes, si hoy no tenemos a Cristo con nosotros, ¿deberíamos o no deberíamos estar ayunando con constancia? ¿Para qué? Para poder hallar fortaleza, dominio propio y poder obedecer a Dios en su totalidad. Yo sé que hay batallas allí que todos tenemos, pero en verdad que el ayuno nos ayuda a poder fortalecer nuestra fe y por lo tanto nuestra obediencia a Dios. Y esa fue la parte 3, así que vamos bien. Parte 4, ahora vamos a Lucas 9, 49 al 50, más adelante, solo 2 versículos. Dice lo siguiente: Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les dijo Cristo, porque el que no está en contra de ustedes está a favor de ustedes. Y aquí quiero detenerme un poquito más. Muchas veces nosotros mismos somos esas personas que, porque ellos no están en nuestra iglesia, no practican nuestra religión, nuestra fe, criticamos lo que otros hacen. Pero Jesús allí, lejos de impedírselos, los hacía reflexionar. Si ellos no están en contra de nosotros, déjenos. Al final, cada quien obtendrá la recompensa de parte de Dios, no de ustedes. Así que nosotros no debemos de criticar otras religiones o lo que otros hacen. Debemos de aprender, porque todo es un buen aprendizaje, observar. Aquí en la esquina de esta calle, Fortuna, con Misterios, se ponen siempre los testigos de Jehová a repartir atalayas. Yo sé que para muchos los testigos de Jehová pues son una secta. Digo, yo creo que sí, tienen muchas cosas que difieren de nuestro credo, pero lejos ellos de hacer un mal, creo que hacen quizá mejor que otras que no hacen nada. Porque el no hacer nada pues es peor que hacer algo. Entonces, lejos de criticarlos, deberíamos de ver qué podemos aprender nosotros y hacerlo nosotros.
algo notorio que leímos al principio es que Jesús los enviaba de dos en dos. Ellos también veo que están en las esquinas de dos en dos. También por allí veo a los mormones que caminan de dos en dos compartiendo evangelios, el libro del Mormón y así. Digo, no creo que sea un buen libro por compartir, pero al final de cuentas lo que quiero ver es qué podemos aprender de esas pequeñas acciones que otros hacen. Y reflexionar mucho en esto, Lucas 9, 49, 50, porque Jesús les dijo a sus discípulos, no se lo impidan. O sea, si otro comparte de Cristo, aunque sea una religión tal vez que para nosotros es sectaria, no se lo impidan, ni lo critiquen, porque al final merma nuestras energías, nuestras fuerzas, en vez de enfocarnos. Mi consejo es, enfóquense en ver qué podemos hacer. Les vuelvo a recordar que está en puerta ya un proyecto en el que vamos a enviarlos también a ustedes de dos en dos, quizá no como los testigos de Jehová, quizá no como los mormones, pero algo similar que podamos compartir con las personas de nuestro alrededor, invitarlos aquí a la iglesia, sí, pero que el objetivo sea compartir del amor de Dios, porque ese debe ser el objetivo de nuestras vidas diarias. Yo les aseguro que van a encontrar mayor satisfacción en eso que en cualquier otra cosa de esta vida. En lugar de criticar otras expresiones de la fe o personas que buscan de Dios de manera distinta, Jesús nos llama a examinar nuestro propio corazón antes de juzgar a otros, porque pues todos tenemos un corazón orgulloso. Mi abuelita, miren, mi abuelita la verdad es una persona, ahorita les voy a contar alguna historia que me da mucha risa. Mi abuelita siempre que vamos a un restaurante y come algo y le digo, abuelita, ¿te gustó? Está bueno, dice, pero me saldría mejor a mí. Mi abuelita siempre, ella cree que es la mejor cocinera del mundo. Digo, la verdad, tuvo un restaurante muchos años, bueno, varios restaurantes, cocina muy rico, la verdad, mi abuelita cocina muy bien. Y la cocina tabasqueña también es muy rica, si no la han probado, se las recomiendo. Pero yo creo que mi abuelita es muy orgullosa y no deberíamos de ser nosotros como mi abuelita en ese aspecto. Yo creo que dio un buen mensaje, pero como que le faltó esto o aquello. No, deberíamos siempre reflexionar qué estamos aprendiendo de este o de aquel mensaje. De todas las personas se puede aprender algo bueno. Y en toda oportunidad que nosotros tengamos para estudiar la palabra de Dios, pues vamos a crecer si nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos llene con su amor y quien nos guíe a hacer lo correcto. Reconocer la obra de Dios más allá de nuestro círculo, enfocarnos en vivir una fe auténtica, no en señalar a otros. Creo que ese es el mensaje de esta parte 4 que estamos leyendo. Ahora les hago unas preguntas también de esta parte. ¿Estoy más ocupado criticando que creciendo espiritualmente? ¿Mi fe me hace más humilde o más arrogante? Porque muchos también usan el estudio bíblico para actuar como fariseos, para juzgar a quienes no son judíos, en ese caso, esa analogía que estoy haciendo. Y a veces también nosotros quizás nos volvemos arrogantes con nuestros estudios. Tomamos Tumi, tomamos palabra de vida, está bien. Pero ¿eso nos está haciendo más humildes o nos está haciendo arrogantes? Porque si es lo segundo, pues hay que orar mucho a Dios, porque Dios nos llama a ser personas humildes y no arrogantes. ¿Estoy reflejando a Cristo o defendiendo mi orgullo? Y esa es la idea de esta parte. Enfócate en seguir a Cristo con un corazón limpio y deja que Él sea quien juzgue. Tú tienes una gran ventaja. Tú no tienes que juzgar a nadie. Tú no vas a ser juez. Entonces eso te va a ayudar mucho, porque aún un juez humano puede dar un veredicto erróneo porque no conoce todo, solo conoce ciertos testimonios y ciertas partes. Entonces aún un juez se puede equivocar, pero tú no eres juez y no te vas a equivocar si no actúas como un juez. Pero si empiezas a hacer juicios, pues te puedes equivocar y te puedes dar de golpes. Así que reflexiona mucho en esto. Tú no eres juez, tú has sido llamado a compartir el amor de Dios. Vamos a la parte 5, ya vamos por la mitad, vamos bien rápido, qué bueno, vamos bien. Vamos a Lucas 9, de 57 al 62, por favor, pueden poner en pantallas. El título de esta parte es Lo que cuesta seguir a Jesús. Lucas 9, 57. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena muy bien, ¿no? Y les dijo Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice Jesús? Algo que suena fuerte. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó, te seguiré, Señor,
pero primero déjame despedirme de mi familia, poniendo excusas. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Vamos a analizar estos pasajes, estos versículos. Seguir a Jesús pues no es una emoción temporal. No es, ya recibí a Cristo, qué padre, he sido lleno de su espíritu, ahora vienen días mejores. Sí, es un buen inicio, pero eso solo es un compromiso parcial y una decisión diferida. Nosotros debemos de entregarnos total, radicalmente, inmediatamente y totalmente en todo aspecto de nuestras vidas. Jesús está llamando hoy, perfecto, entonces haz su voluntad en tu vida y haz que otros sigan a Cristo por medio de tu testimonio. Hay gente hoy como el primero de este versículo que decía del primero: yo quiero a Dios, yo te seguiré, me gusta la iglesia, quiero bendiciones, podríamos decir en el presente, ¿no? Pero muchos no quieren la incomodidad, el sacrificio, la rendición o incluso ser obedientes. Esto es reflexionando el primer sujeto de este pasaje. El segundo hombre dijo no y dijo después. Y esto es lo más peligroso: posponer el llamado de Dios en nuestras vidas. Hay gente que dice, bueno, cuando tenga tiempo, pues voy a servir a Dios, cuando tenga espacio, cuando haya oportunidad, cuando arregle tal cosa, o tal vez cuando conozca más de la Biblia. Tal vez su meta es cuando lea toda la Biblia. Y pues miren, yo estoy seguro que muchos de los discípulos no eran muy conocedores de las escrituras de aquel entonces, y aún así Jesús los eligió, porque Él no quiere tu conocimiento, Él quiere tu amor y dedicación por Él. Si tú te dedicas de lleno a tener una buena comunión con Dios, te aseguro que todas las palabras que Él ponga en tu boca serán de bendición para otros. Y siempre que nos tomemos la oportunidad para escuchar a las personas, créanme que Dios pondrá las palabras correctas para compartirles. Ahora veamos al tercer sujeto. Él tenía buenas intenciones, pero tenía un corazón dividido. ¿Qué le dijo? Déjame primero ir a enterrar a mi padre, ¿no? Y muchos también, hay gente que quiere a Dios, pero no quiere soltar el pasado. Relaciones, hábitos o una identidad vieja. Hay cosas que todavía ahí merman nuestra comunión con Dios, y eso nos impide tener una comunión total con Él. Hoy hay tres tipos de personas aquí en este versículo: los que se emocionan pero no entienden el costo de lo que es seguir a Dios, los que quieren pero lo dejan para después, y los que están divididos entre dos mundos. Espero que ninguno de nosotros nos identifiquemos con ellos, pero si te has identificado con uno, bueno, pues ora mucho a Dios y que Él te haga cambiar de parecer para bien. Jesús sigue diciendo lo mismo, aún en el 2026, sígueme. Esa es la palabra, sígueme y hagamos que otros lo sigan. He terminado con el capítulo 9, ahora vamos al capítulo 10, parte 6 de este mensaje. Vamos a Lucas 10, versículos del 1 al 12. Dice lo siguiente, nueva versión internacional, si la pueden colocar. Después de esto, el Señor escogió a otros 72. Fíjense, vamos a repetir lo que leímos al principio. Para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Y dice lo siguiente: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros en su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Igual que anteriormente, les hace que pongan su confianza en Dios, no en las cosas materiales que ellos pudieran llevar. Versículo 5. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Salen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies,
nos los sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Y eso está impactante porque, para empezar, estamos prácticamente repitiendo lo que ya había dicho en el capítulo 9 a sus discípulos. Ahora está enviando a 72, me parece. A 70, perdón. Ah, no, sí, 72. A 72 personas. Y vemos a Jesús enviando a esas personas. No los manda cuando todo es fácil. Los envía a un mundo como el que actualmente vivimos. Un mundo con rechazo, con incongruencia, con personas agnósticas quizás, o nihilistas que no tienen fe en nada realmente, solo en el placer inmediato tal vez, un poco hedonistas, un poco, no sé, buscan incluso corrientes filosóficas como el estoicismo, que quizás no son del todo mal, pero no llevan a la vida eterna. La vida eterna se encuentra en Cristo Jesús y solo hay un camino hacia el cielo. Y si nosotros no hacemos reflexionar a las personas acerca de este camino verdadero, ¿quién lo hará? Si nosotros no hablamos, ¿quién llevará estas buenas nuevas? Aún así, Él les dio esta misión. Aún con todo esto, que les digo, les dio una misión a todos los 72: llevar las buenas nuevas. Y esa es nuestra misión el día de hoy: llevar las buenas nuevas. Tal vez te sientes incapaz, apenado. Yo sé que es difícil al principio. Es como quizá quien sale a vender, no sé, cosméticos, toppers, chocolates. Al principio quizá muchos te van a rechazar. No, yo no quiero toppers, no, yo no quiero maquillaje. Pero si ustedes no son constantes en preguntarle a otros si alguien quiere, pues no encontrarán a quien sí lo necesite. Y les aseguro que sí hay necesidad, sí hay quien quiere escuchar de Dios, sí hay quien quiere sus buenas nuevas. Y vidas serán transformadas cuando encuentren a esas personas. Tal vez sea una entre 100, pero ustedes deben de ser la guía, más bien, el que lleve el transporte, el que lleve la palabra a esa persona. Jesús no buscó a los más preparados, buscó a los que estaban dispuestos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto hoy? La mies es mucha. Hay personas necesitadas de esperanza más de lo que nosotros nos podemos imaginar. En serio que vivimos en un mundo de desesperanza. Vean las noticias. Yo no las veo, la verdad, a veces, pero en general no las veo porque este mundo es pasajero. Lo bueno y lo malo que se pueda tomar de este mundo, bien, gracias a Dios. Pero solo Dios sabe el fin de los tiempos. Y afligirnos por lo que digan las noticias no nos va a conducir a prosperar en nuestra fe. Pero sí, el conducir a otros a Dios, eso sí nos va a ayudar a todos, a nosotros y a las personas que les compartamos. Luego dice: rogad al Señor de la mies. ¿Por qué nos dice esto? Porque no es un esfuerzo propio, no es lo que nosotros podamos lograr. Y a veces confiamos más en nuestra fuerza, en nuestra preparación, en nuestra facilidad de palabra, y creemos que muchos se van a convertir por eso. Les aseguro que no es así. Si confiamos en nosotros mismos, probablemente el evangelio se hubiese perdido. Los discípulos confiaron en el poder del Espíritu Santo, y Jesús se los dio. Les dijo: vayan, yo les doy poder, y sanaron enfermos. Y hasta yo creo que ellos se han de haber impactado cuando vieron que sí sanaban. Tú te vas a impactar cuando veas que otros sanan, porque tú abriste tus labios, abriste tu boca, y de ti salieron palabras edificantes. De ti salieron palabras que llenaron a otros y los condujeron a una vida mejor, a una vida sin arrogancia, que no dependa de ellos mismos, sino dependan de Dios. La vida en humildad y sumisión a Dios es más próspera y trae más beneficios que una vida llena de orgullo basada en nuestras propias fuerzas. Luego les dijo: os envío como corderos en medio de lobos. Es decir, no va a ser fácil, pero sí significativo. Esta tarea nunca va a ser fácil, nunca va a ser sencilla, y por supuesto que requiere movernos de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad. Pero nosotros vamos a llevar paz, no vamos a presionar a nadie, a nada. Y como les decía también anteriormente, si alguien nos rechaza, pues sacúdanse el polvo de sus sandalias, o de los Nike que usen, o los zapatos que usen, no sé qué tenis, qué marca usen, sacúdanselo. Jesús les dijo que ofrecieran paz. El evangelio no se impone, se comparte con amor. Tu responsabilidad no es convencer. Tú no tienes que convencer a nadie, es ser fiel. Tienes que ser fiel. Y con eso en mente creo que pudiésemos amenorar la carga que pudiese sentir nuestros hombros.
Vamos a la parte número 7. Ya estamos avanzando. Lucas 10:16, solo un versículo. Dice lo siguiente: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En esta parte, cuando hablas de Cristo, no hablas solo. Jesús mismo está alcanzando corazones a través de ti. Callar es negarle a otro que conozca el amor de Dios. Pregúntense allí sentaditos donde están: ¿ha cambiado Dios mi vida? ¿Realmente soy cristiano porque me conviene, porque doy una imagen allá afuera y pues mi familia me ve como wow, él es cristiano? ¿Es esa la razón por la cual estamos aquí? ¿O realmente mi vida ha tenido un cambio tan profundo que buscar a Dios vale la pena cualquier dolencia o crítica que otros puedan tener sobre mi vida? Y si es lo segundo, si realmente tú has tenido un cambio genuino y que te ha dado prosperidad en tu vida de una mejor forma, pues ahora el llamado es: ¿por qué no compartir ese bienestar que tú tienes? Cuando alguien conoce algo bueno y no lo comparte, pues es un egoísta. Si alguien se sacara la lotería y a lo mejor encontró la forma de hackear la lotería digital para que se la gane todo el mundo, y si no lo compartiese, pues sería un egoísta. Entonces, conocer a Cristo es como ganarse la lotería, en verdad. A veces no lo vemos así porque para nosotros quizá lo físico es más tangible, obviamente, porque es algo que podemos tocar, ¿no? Pero el reino de Dios, aunque no se ve, sí se siente. Y cuando sentimos totalmente en nuestras vidas el reino de Dios, nuestra vida debe cambiar, debe ser transformada, y por lo tanto debe de ser nuestra prioridad compartir con otros ese bienestar que nosotros hemos sentido. Callar, como les dije, callar es de tener un mensaje que no es tuyo, es de Cristo. Así que ese mensaje compártelo, porque es la voluntad de Dios, que lo compartas. Vayamos a la parte 9. Perdón, esa fue la parte 8, no la 7. Entonces vamos a la parte 8, sí, cierto. Entonces, ¿qué creen? No van a ser 10, van a ser 9. Pero sí, esta es la parte 8. Gracias. Parte 8, Lucas 10, versículo 17 al 20. Ahora vamos a ver el retorno de los 72. Perdón, 62. No, ver 70, sí son 70. Es un número que se confunde. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Bueno, lo voy a repetir. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y palabras de Cristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Fíjense. Primera parte de esta parte 8. Ellos regresaron contentos, gozosos, porque habían vivido experiencias, ¿no? Vieron que los espíritus se les sujetaban. Y qué gran bendición. O sea, imagínense que ven un endemoniado o alguien que tal vez sufre de algún vicio y oran por él, y en ese momento él decide cambiar su vida. ¿Acaso no tienen una experiencia que dirían, wow, o sea, aún esa persona fue sanada gracias a que yo me atreví a hablarle y el Espíritu Santo obró en él? Tendrían experiencias para contar que fortalecerían su fe tan grandemente que difícilmente Satanás los haría caer, o incluso hacerles pensar que el reino de los cielos no vale la pena. Porque si ustedes son como yo, a veces hemos tenido debilidades y hemos dudado de nuestra fe. Tal vez no como que Cristo no existe, pero como estaré haciendo lo correcto, estaré en el camino correcto y verdadero. Pero cuando uno vive esas experiencias, son esas experiencias que nos fortalecen de tal forma que no nos permiten dudar de esa fe que hemos estado construyendo. En verdad es importante, porque así como estos 72 regresaron contentos, ustedes pueden regresar contentos a casa cada día, si en vez de solo permutar de un lugar a otro, se toman el tiempo para escuchar tal vez a alguien que necesita esperanza, que está afligido, está enfermo y necesita a alguien que le dé motivación, pero basada en hechos, basada en poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta parte
Jesús no apagó su emoción. O sea, cuando les dice, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que su nombre está escrito en los cielos. No apagó su emoción, pero la redirigió. Sí, debemos esperar resultados, vidas cambiadas, corazones tocados, personas restauradas. Eso lo debemos esperar. Pero nuestra motivación no debe ser el éxito que podamos ganar, ni el reconocimiento, ni aún esas experiencias, aunque sí nos van a fortalecer mucho. Pero debe ser que pertenecemos a Dios y participamos en su obra. Porque imagínense si no participamos de su obra. Al final de los tiempos, cuando venga el Señor de la cosecha y nos pregunte qué hicieron con su tiempo aquí en la tierra, ¿qué le vamos a decir? No, pues me la pasé preocupado, angustiado, pero Él probablemente nos diga, ¿y por qué no actuaste? ¿Por qué no saliste a predicar mis palabras, a compartir con otros? Y a lo mejor nos vamos a avergonzar. Siempre participar de la obra es más reconfortante que observarla. Y quienes participaron en la obra que se hizo aquí, creo que en diciembre del 2024, no me van a dejar mentir. Quienes participan de la obra tienen un sabor de boca más grato que quienes solo lo observan. Aunque ellos trabajan más, es más difícil, más presión, pero al final de cuentas, cuando todo sale bien, ellos se sienten satisfechos, porque no solo entretuvieron a otros, sino ellos también estuvieron actuando. Y eso pues es solo algo pues actuado meramente. Pero lo que vamos a hacer por Dios no va a ser una actuación, va a ser nuestra motivación, nuestro amor puesto en servicio a Dios. Así que pertenezcamos a Dios y participemos en tu obra. Cuando compartas a Cristo, espera que algo suceda. Dios sí obra por medio de ti. Depende de Él, no de ti. Mantén tu corazón correcto y no busques aplausos de las personas, porque ustedes, pues, si han leído la Biblia, saben que a Cristo lo crucificaron cuando habló del reino de Dios y cuando se declaró a sí mismo el Mesías. Entonces, pues, probablemente muchas personas te abofeteen si hablas del amor de Dios, pero que esa no sea tu stop, tu límite. Al contrario, sacude el polvo de tus sandalias y sigue adelante. Evangeliza con expectativa, pero celebra con humildad. Siempre ten expectativas altas, mantén tu motivación, pero sé humilde y reconoce que quien hace los cambios es el poder del Espíritu Santo. Y última parte, la parte 9. Yo había puesto aquí la 10, pero creo que me confundí por ahí. Eso de poner números romanos no se los recomiendo. Entonces, parte 9. En esta, Lucas 10 del 17 al 20. A ver, creo que no. No. A ver. Creo que no, creo que está más adelante. Es Lucas 10 del 38 al 42. Esa historia es muy conocida. Muchas veces nos las han platicado aquí brevemente en las prédicas. Ahorita la vamos a leer completa y ya es lo último. Así que pueden estar gozosos de que ya vamos a terminar. Bueno, en casa de Marta y María, versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le dijo Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué vemos en esta parte? Bueno, en esta escena Jesús no elogia la actividad, elogia la atención que le estaban prestando a María. Hoy vivimos corriendo todos en un mundo aunque todo se ha facilitado, y si te pones a pensar, antes había que caminar distancias quizá de 1 hora, media hora, no sé el tiempo, para buscar agua o comida, y ahorita pues realmente todo es muy sencillo. Si tienen pereza de ir al súper, pueden pedirlo por Uber Eats, creo, y te hacen la despensa y te la llevan hasta las puertas de tu hogar. O sea, todo se ha vuelto tan fácil, y aún con todas esas facilidades vivimos distraídos, sin tiempo para Dios, sin tiempo para lo que es realmente importante.
Vivimos corriendo, haciendo como Marta, tratando de resolver y de llenar nuestro día. Y cuando a veces nos quedamos con una hora o dos libres, a veces hasta nos cuesta sentarnos a descansar, sentarnos a estar quietos. ¿Por qué? Porque el mundo nos educa a que entre más hagas, más productivo eres. Pero, ¿qué te dice Jesús en esa parte? Podemos estar muy ocupados y espiritualmente desconectados. La ocupación, el trabajo, está bien. Es de hecho pues una maldición por la desobediencia. Desde Génesis Jesús no los dejó, pero ¿qué tan conectado estás espiritualmente? Eso es mucho más importante. Marta no estaba haciendo algo malo, pero estaba perdiendo lo más importante. Y lo más importante, yo considero, con todo lo que hemos visto en estos 2 capítulos, es tener una buena comunión con Dios. Ser cristianos genuinos, con un corazón atento a su voz. Prestar atención, básicamente. ¿Qué tanta atención estamos prestando a su palabra? Ahorita no leímos todos los 2 capítulos. Y miren, 9 partes, sacamos 9 partes. Yo les invito a que en sus hogares lean esos 2 capítulos completos. Hay mucho que reflexionar. Y yo sé que de manera individual el Espíritu Santo les va a hablar más a fondo y a detalle. Hermanos, los invito a desconectarnos de todo lo que apaga nuestra fe. Los invito a contemplar la creación de Dios y a disfrutar de su amor por nosotros. Cuando apreciemos y sintamos amor en nuestras vidas, el evangelizar ocurrirá sin darnos cuenta, porque estaremos dispuestos a mostrar a otros lo bien que se siente experimentar día a día el amor de Dios. Así que creo que la tarea es muy clara. Si ustedes tienen una buena comunión con Dios, la tarea no va a ser tarea, va a ser parte de su día a día. Así que no lo vean como una carga, véanlo como Dios me invita a seguirle. Eso ha sido siempre. Jesús dijo, sígueme. Y ya con eso termino. Vamos a seguir a Cristo y vamos a levantarnos. Solo vamos a orar para cerrar esta noche y que en verdad el Espíritu Santo nos use en lo que queda de abril, en lo que queda de la semana y aún en lo que queda de este miércoles. Oremos, por favor. Por cierto, ¿les sirvió esta prédica? No fue un regaño, fue una reflexión. Y espero que cada pregunta, cada palabra pues quede en sus vidas. Oremos un minuto. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor también en nuestras vidas. Ayúdanos siempre a ser conscientes que tu amor es más importante que cualquier otra cosa. Y cuando no lo sentimos, pues podemos actuar como Marta y abrumarnos con la vida y querer ocuparnos. Pero ayuda a mis hermanos a buscar tu amor por encima de cualquier otra cosa y por supuesto a tener un espíritu dispuesto a compartir ese amor con otros. Gracias te damos por esta noche porque hemos estudiado con brevedad, pero también con mucha proactividad estos 2 capítulos. Confiamos en que tu Espíritu Santo hará la obra y que eso será para bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, estamos despedidos, no se vayan sin saludar a 2 o 3 personas. Tenemos café a la salida. Hasta luego.